Pidiéndole al Señor, Él puso en mi corazón hablar acerca de ser determinados. In my heart, I was praying, and the Lord placed in my heart to be Cierto que hoy determined. se celebra el Día de las Madres. Today is Mother's Day. Recuerdo cuando fui madre por primera vez, I remember when I was a mother for the first time, 34 años atrás. 34 years ago. Mi hija se va a enojar si dije la edad de ella. No le digo. No le digan, ¿verdad? No la conocen. Está soltera, por cierto. Tengo 3 hijos, I have 3 children, 2 hembras y un varón. 2 girls and a boy. Como les digo, la mayor está soltera. The oldest is single. Y la segunda está casada y me ha dado 2 nietos. The second one is married, and I have 2 grandkids. Y el varón está casado también And the boy is also y married, me ha dado un nieto. and I have a Así que grandchild. estoy feliz con 3 nietos. I'm very happy with 3 Esperando que el Señor grandchildren. me envíe una niña. I'm praying for a girl. Volviendo al tema, Going back to the quiero theme. compartir acerca de ser determinados. I want to speak about being determined. En alguna ocasión hemos tomado decisiones trascendentales en nuestra vida And on occasion, we have taken decisions that have changed our life, que han traído cambios, that have brought change, desafíos. challenges. A veces hemos llorado porque nos hemos equivocado, Sometimes we have cried because we por no have haber sido failed, más fuertes, because we were más not stronger, decididos. more Hemos decisive. perdido oportunidades. We have lost opportunities. La Biblia relata de hombres y mujeres The Bible speaks about men and que women tomaron decisiones fuertes en su vida that made strong decisions in their life. y trajeron bendición no solo a ellos, They brought sino blessings a muchos que estaban en derredor de ellos. not only to them but to many around them. Ahora, quiero empezar con el concepto de lo que es ser determinados. I want to start with the concept that is to be determined. Pero antes quisiera que oráramos un momento. Así Before como I would están, like to inclinen pray. sus ojos y oren conmigo. There you are, close your eyes, bow your heads, and pray. with me. Amado Dios, tú has dado esta palabra a mi corazón. Dear God, you have given this word and placed it in my heart. Me has desafiado. You have challenged me. Ahora quiero compartirlo Now I want to share it para quien esté necesitando escuchar esto, for who needs to hear this como yo lo estaba. as I was needed. Espíritu Santo, Holy Spirit, toca nuestros corazones. speak to our hearts. Háblanos, Talk to us. transfórmanos Transform como us solo tú sabes hacer. as only you know how to do. Oramos en el nombre de We Jesús. pray in the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Qué es ser determinados? What is it to be determined? El concepto es ser firme It's to be y firm decidido and decisive para alcanzar un objetivo to reach an objective, y se caracteriza por la capacidad and is characterized for the capacity de perseverar to persevere a pesar de las dificultades no matter the difficulties, y por la voluntad and by the will de alcanzar of reaching lo que se ha propuesto. of what is meant, O sea, what hay has dos been proposed. cosas que encierran lo que es ser determinados. Those two things enclose what is to be determined. Es perseverar Is to persevere y tener voluntad. and to have will. ¿Estamos bien? Are we okay? Entonces, ahora quiero que me acompañen a Primera de Samuel. Now I want you to join me to 1 Esta Samuel. historia que voy a mencionar todos la conocemos. This story that I'm going to mention, we all know it. Es acerca de Ana. It's about Hannah. La conocemos la historia, ¿no es cierto? We know the story. Ana era la primera esposa de un hombre llamado Elcana. Anna was the first wife of a man known as Elkanah. En esa época al hombre le permitían tener una segunda esposa si su primera esposa no le daba hijos. During that time, a man was allowed to have another Entonces wife Ana if she era didn't la bear children. primera esposa y no le había dado hijos a Elcana. Anna was the first wife of Elkanah, and he married again because she Y wasn't por able to eso give him él tenía children. una segunda esposa que era Penina. That's why he had a second wife named Pero Penina. Penina era como que un tanto molestosa para Ana. The second wife she was bothering Anna. Ella se mofaba de que ella tenía hijos y Ana no. She was making fun of her and Y saying en la that she had historia children podemos and ver- Anna no. And we can see in the story, En la primera de Samuel, capítulo 1, verso 4, 1 Samuel chapter 1, verse 4. dice, cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina su mujer
y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción porque él amaba a Ana. A él no le importaba que Ana no le había dado hijos. Perdón. He didn't care that Anna didn't give him no kids. Él amaba a Ana por lo que ella era, He no loved por lo que le Hannah daba. for what she was, not what she gave him. Qué especial debe haber sido. Y cada año iban ellos al templo a ofrecer sacrificios. And every year they would go to the temple to offer sacrifice. Y Ana siempre era molestada y humillada por Penina, And Hannah was always bothered and humiliated by Penina porque no tenía hijos. because she didn't have kids. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido molestados por algo que no podemos hacer? How many times have we been bothered No for es things that cierto, we y nos can't hace do? sentir mal, And they make us nos feel hace bad. sentir incómodos. They make us feel uncomfortable. Y muchas veces nos quejamos And sometimes con nuestra pareja we complain to our o con quien esté significant cerca other, de nosotros. or to whoever is close to us. Pero viendo aquí esto, en ningún momento Ana le ponía quejas a Elcana de que Penina la molestaba. Seeing this, we never saw that Anna was telling on Penina to Elkanah. ¿Están conmigo? Y entonces dice que Ana ese año en especial dice que ella comió y luego se fue al templo a orar. That year specifically, it says that she ate and she separated herself, went to the temple to pray. El anhelo de Ana era tener un hijo, Anna's desire was to have a child, pero no se lo habían dado. but it was not given to her. Dios no le había permitido. And God didn't allow her. Entonces, lo que quiero enfatizar es que para ser decididos debemos de ser perseverantes. To be decisive, we have to be perseverant. Vamos a sufrir, We're going to suffer. vamos a tener que esforzarnos. We're going to have to make our Probablemente work harder, and probably vamos a tener que hacer un doble esfuerzo. we're going to have to do a double effort. Como hispanos en este país, As Hispanic in this nos country, tenemos que esforzar más que los we americanos. have to work more than the ¿No es cierto? right? Mis hijas My daughters han tenido que estudiar en la universidad, had to go to the university. teniendo que pagar ellas mismas su colegiatura. They had to pay their own Porque college por nuestro estatus no pueden recibir ayuda financiera. because of our status. They were not able to receive Y he financial llorado aid. And we have cried. Porque ellas cuando terminaron high school, When they finished high school, mi esposo les dijo, ahora si quieren estudiar, and my husband told me, if you want van to a study, trabajar you're going to work para pagar sus estudios. to pay for your studies. Y recuerdo que una vez una de mis hijas me dijo, tengo una compañera I remember once one of my daughters told me, I have que a ella friend puede recibir ayuda financiera para estudiar that she can receive financial aid to study, y no quiere. and she don't want to. Y ella trabajaba en un Wendy's. And she was working at a Wendy's. Eso fue en el 2008, creo. That was in 2008. Y hasta hace un par de años esta chica dejó de trabajar en Wendy's. And just a few years no ago, she estudió. stopped working at Wendy's. Pero yo recuerdo que yo le decíamos con mi esposo a mi hija, tú te vas a esforzar y vas a valorar más tus estudios. You're going to make effort, and you're going to love your effort. Tú vas a valorarlo. You're going to take worth of Y it. cuando busques un trabajo, And when you look for a tú vas a job, ganar más que otras personas. you're going to get paid more than Porque other no people. no solo hablas inglés, sino que hablas español. Because you are bilingual, you Y speak de Spanish hecho and así English. es. And that's how it Una de is. mis hijas es enfermera One of my daughters is a nurse, y ella le pagan $1 más de aumento porque hablaba español. and she gets paid $1 more because she Ahora, speaks Spanish. eso es que el beneficio de ser esforzados, That's the benefit de of ser being decididos, decisive. Dios lo va a bendecir. God is going to bless us. El primer característica de una persona esforzada The first characteristic of a person who works for efforts es perseverar en la oración. is perseverance in prayer. Dice que Ana llegó al templo It says that Anna went y to en the temple, silencio oraba, and in silence she would pray. derramaba su corazón, She would pour out her soul. lloraba, She would cry. tanto que Eli dijo, esta mujer sí que está ebria, So much that they said that they que thought she was drunk. tanto ha tomado que no digiere.
Me How much imagino has she aquel drunk that she sacerdote doesn't need- sentado viendo a esa mujer. Dice The- que the Elí high era un hombre priest- gordo. Ya me imagino aquel hombre allá sentado viendo a la pobre Ana The Bible llorando. says that Elijah was a fat man, so I can imagine that man sitting in a corner watching her, pouring out her heart. Entonces viene y Ana, hasta que Eli le dice, oye mujer, ¿cuándo vas a digerir tu vino? And then Elijah comes up to her and says, "Hey, when are you going to finish processing your wine?" Y él dice, no, mi señor, She says, "No, my Lord, no estoy borracha. I am not drunk. Simplemente tengo algo en mi corazón que anhelo. It's that simply I have something in my Y heart he that I desire. derramado mi corazón delante de And I Dios have poured out my heart before para the Lord obtener lo que quiero. to receive what I want." Elí no le preguntó qué era, Elijah didn't ask what solo it le was. dijo que el Señor te conceda He only said that the Lord lo que tú le has pedido. grants you what you have asked En for. ese momento dice In que that Ana moment, se alegró, Anna became rejoiceful, volvió a su casa con su marido returned home with her husband, y no volvió a llorar más. and never cried again. Y lo que leía me impresiona porque dice que Ana no solo tuvo a Samuel, But it surprises me is that she only not had si only Samuel. tuvo 3 hijos y 2 hijas más. She had 3 more children, Productiva la mujer, boys ¿no? and 2 girls. She was very Tuvo productive. 5 hijos. She had 5 Se- children. O 6, ¿no? Six. 6 hijos. She had 6 6 hijos. children. Pero ella perseveró en la oración. But she persevered in prayer. ¿Quién sabe cuántos años habían pasado? Only God only knows how many years have passed. Pero ella perseveró en la oración She persevered in prayer hasta que obtuvo lo que quiso, lo que quería. until she got what she wanted. Si usted tiene una petición en su corazón, If you have a petition in your heart, sea familiar, it could be from your sea de family, trabajo, it could be from your sea job, lo que sea, it could be yo whatever. le animo a que usted no deje de orar, I encourage you not to no stop se praying. canse. Don't get tired. Yo nací en un hogar cristiano. I was born in a Christian Mis home. padres, mi mamá y mi papá eran pastores, My mom and my dad were pastors. pero luego vino una guerra en El Salvador, la guerra entre El Salvador y Honduras. Then the war between Salvador and Mi Honduras papá ya came. estaba retirado del ejército, My dad was retired from the pero lo military. llamaron a pelear a esa guerra. They called him to fight in that battle. Cuando él regresó, venía muy golpeado, When he ¿cierto, came madre? back, he was very wounded. Y él estaba tan que pensó que iban a volver más guerras y decidió venirse a los Estados Unidos. He thought there were more wars coming, so he decided to move to the Y United States. aquí estuvo un tiempo pastoreando, Here he was a while pastoring, pero él no podía seguir pastoreando estando solo. so he couldn't Volvió a El finish- Salvador, continue preaching by quiso himself. traernos. He Mi wanted to mamá bring le us. dijo que no. My mom said no. Él volvió, se came alejó back. del Señor. He got away from, turned away from the Lord. Él no siguió siendo cristiano, He stopped being a Christian, pero empezamos a orar. but we were praying. Oramos por más de 25 años por mi papá. We prayed over 25 years for my dad. En el 2006 le descubren a él cáncer. In 2006, he's discovered with cancer. Y yo empecé a orar porque mi papá volviera a entregar su corazón al Señor. I started to pray that my dad Mi returned padre to era the un hombre Lord. muy orgulloso, My dad was a very hasta prideful cierto man. punto quizás hasta necio. And to a certain point, Él quería encontrar una iglesia perfecta, he wanted to find pero no a hay very iglesias perfect perfectas church. porque There's somos no perfect imperfectos. Amén. church because we are all imperfect. Y yo oraba al Señor, y no And I would solo pray yo, to mi the mamá, mi hermano, My mom, my mi brother, tío tengo un tío que es pastor, an uncle que se that's a pastor, convirtió con mi mamá y mi papá. that he came to Christ with my mom and my dad. Y en el mes de mayo del 2006, In the month of May of 2006, yo fui a visitar a mi papá a Nueva York. I went to New York to visit my Y dad. yo le decía, papi, tú tienes que reconciliarte con el Señor. Dad, you have to Ya reconcile lo with the hice, Lord. me decía. He said, I already ¿Y por qué did. no vas a la iglesia? No. Y él hablaba de los pastores, de la gente. And then why you Y don't yo go to le decía, church, and he would papi, speak about entonces the las iglesias pastors. necesitan gente como tú, buena, And then I was telling Dad, churches need para que se vuelvan someone like you buenas. so they can be good. Pero entonces un día llega un amigo de él, que él era pastor, One day, one of his friends come y entonces
este hermano viene y mi papá, él como que no le creía mucho porque habían sido compañeros de parranda, de alcohólicos, perdón. This friend that my dad, now he's a pastor, came to talk to my dad, but my dad didn't believe him because they used to be buddies when they were in the world. Eran alcohólicos los dos. They were both drunks. De esos alcohólicos que dormían en la calle. Of those drunks that would sleep in the streets. Entonces mi papá, él como que me decía, no, él yo no le creo mucho. And my dad would say, I don't believe him. La cuestión es que este hombre llegó ese día. This man came that day. Mi papá era así como un tanto bautista, no era pentecostal. My dad was a little bit like a Baptist, not a Pentecostal. Entonces este hermano le dice, Tirso, tú tienes que entregar tu vida al Señor. And this brother came to him, Tirso, you have to give your life to the Lord. Y entonces mi papá le dice, lo haré. And my dad said, y I'll do yo escondidita por ahí, yo le decía, Señor, gracias. And I was hiding, and I was like, Lord, thank you. Entonces viene este hermano y le dice, arrodíllate. Y yo dije, ay, no, ya la regó. And then this brother came and told him, kneel. Porque mi papá no era mucho como que así pentecostal. Because my dad was not very Pentecostal, so he was not going to do it. Y entonces mi papá le dijo, está bien. Y vi cuando mi papá se arrodilló. And then my dad said, okay. And Vi I saw when my llorar a dad mi kneel. papá. I saw my dad cry. Y ahí vi cumplida la persistencia de la oración. And then I saw accomplished the Y perseverance una de of las prayer. cualidades de ser determinados es nunca dejar de orar. One of the qualities of a person, determined Ana person, no is dejó to de never orar. stop praying. Hannah never Ella stopped praying. persistió hasta que obtuvo. Ella pedía un hijo She prayed until she persevered. y el Señor le dio más hijos. She asked for one child, and the Lord gave her more children. Así que yo creo que nosotros nunca debemos, si queremos ser personas determinadas, If we want to be determined people, debemos de ser persistentes en la oración. we need to be perseverance in the prayer. Amén, ¿están Amen. conmigo? El segundo es The second point tener fe. is to have faith. Nosotros creemos por la vista, ¿no es cierto? We believe by sight. Ver para creer. I need to see it to believe it. Son pocas las cosas que no necesitamos ver para creer. It's few of the things that we don't need to Pero see hay to una believe. mujer en la escritura que solo había escuchado de Dios. There's a woman in the Había scripture that have escuchado only las heard maravillas de Dios. the miracles of Y esa God. mujer es Rahab. And that woman was Rahab. ¿Saben quién era Rahab? Do you know who Era una Rahab mujer is? de mala reputación, de mala vida. Y Um, ella She had a bad reputation. había escuchado de lo que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel. She have heard of what God had done in the favor of the people of Israel. Y ella un día dice que Josué mandó unos espías a Jericó. She found out once that Joshua had sent Y spies estando to en Jericho. Jericó, ellos se hospedaron en la casa de esta mujer. While they were in Jericho, they stayed at this woman's house. El rey se dio cuenta The king noticed. y le manda a decir It tells him to Rahab, say to Rahab, ¿dónde están esos hombres? where are those men? Ella los había escondido. She hid them. Y ella los esconde, le She hid miente them. al ejército del rey She lies to the army of the king y le dice And que he ellos ya says- se fueron. that they already left. Pero cuando ella manda por otro camino a los que andaban buscando a los espías, When she sent the soldiers to another way, they were looking for the spies. ella le dice a estos hombres, She tells his men, prométanme que van a salvar mi vida promise me that you're going to save my life y la de mi familia. and my family. A mí me impresiona la fe de esta mujer. This faith surprised A ella me. no le importaba cuál era su presente y su pasado, She didn't care what was her present and what was her past. pero ella creía en un Dios poderoso. She believed in a powerful Mire God. hasta dónde que esta mujer está en la lista Look where she is in the list. de los héroes de la fe. She's in the heroes of faith. Aún como Rahab tuvo fe en un Dios que no conocía,
Even Rahab, who had faith pero in que a había God that she didn't know, escuchado. that she had heard of. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. That is the faith that we need to have. No tenemos que ver para creer. We don't need to see to believe. A veces le pedimos señales al Señor Sometimes we ask for y signs no of the es Lord, malo, and it's not bad. pero debemos nosotros de confiar plenamente en Dios. We need to trust Esa es in la Him segunda completely. cualidad para ser determinados. That's the second quality Es to be ser determined. personas de fe, Is to be people of faith, no por lo que tocamos. not what we touch. Dice que la fe viene por, dice, es la fe pues la certeza It's faith, the certainty de lo que se espera. of what Es awaits. la convicción It's the de conviction lo que no se ve. of what you don't Es see. interesante eso. Entonces la fe es importante delante de Dios. Faith is important Hay before una God. segunda mujer que me impresiona a mí y es la mujer del flujo de sangre. Is this a woman that's surprised Una me? mujer que había padecido por casi 14 años. A woman that had gone through something for Según la 14 ley, years. esa mujer era una mujer inmunda que no debería estar entre el pueblo. According to the law, this woman was not allowed Pero to a be ella with no le the importó. people. She didn't Ella care. solo pensó, si tan solo ni siquiera tocara a Jesús, era su manto. If I'm only able to touch the Era el cloth, manto de Jesús. it was the address Mucha of gente Jesus. iba rodeando a Jesús, pero ella iba con un objetivo y era tocarlo para ser sanada. She was going with a purpose. It was to be healed. Esa cualidad de mujer, miren, Jesús se impresionaba con personas de fe. Jesus was surprised with people of faith. ¿Se acuerdan aquella mujer que llega a pedirle que sane a su hija? You remember Y that Jesús le woman that dice, asked to ¿cómo heal the le voy a daughter? quitar el pan a mis hijos? I'm going to take the bread Y from se my lo children, voy a dar a otros. and I'm going to Pero give it to viene others. la mujer y le dice, si es que aún de las migajas, no se lo voy a dar a los perros, le dice Jesús. Y la mujer le dice, si aún de las migajas que caen de la mesa, comen los perros. O sea que ella con poquito podía satisfacer, saber que el Dios Jesús podía sanar. Entonces la fe impresiona a Jesús y esa es una segunda cualidad que debemos Impresses tener. Jesus. That's the second quality we can have. Ser personas de fe. To be people of faith. Nosotros no vamos a alcanzar, podemos alcanzar muchas cosas We que can nos reach many propongamos, things that we, pero nos vamos a cansar, but we're going to get tired. nos vamos a desilusionar. We're going to get afraid. Esta mujer fue con This la woman. determinación de ir y tocar el manto de She went Jesús. with the perseverance of touching the robe of Jesus. La tercera cualidad The third para ser quality, personas determinadas to be people determined, es obedecer a Dios. is to obey God. Tenemos a la Virgen María. We have the Virgin Mary. Era una jovencita de quizás unos 16, 18 años. She was a young lady, 16 and 18 years old. Cuando estaba comprometida, She was engaged. se le aparece un ángel An angel appears, y le dice que ella ha sido escogida and the angel tells her she's been chosen para ser la madre del Hijo de Dios. to be the mother of the child of God. Qué disposición de obediencia la que tuvo esta joven. How much obedience this woman had. Impresionante. It was unbelievable. Ella no pensó en decirle al ángel, pero ya estoy comprometida. He didn't think to tell the angel, Me voy I'm a already casar. engaged. I'm going to get married. Y si hago esto, ¿qué va a decir la gente? If I do this, what ¿Qué are the van a people gonna decir say? de mí? What are they going to ¿Que say me of me? acosté antes con José? That I ¿O lay que with vengo Joseph embarazada Vicente? de otro? Or that I'm pregnant for another? ¿Saben que María podía hasta ser apedreada hasta morir? Do you know that she could have been stoned to death? Pero ella, la frase que le dice es, hágase conmigo The phrase that she told the angel, do conforme a tu palabra. with me as Miren, according to your esa word. obediencia ciega de esta mujer es This impresionante. blind obedience was Obedeció al unbelievable. Señor. She obeyed the Lord. Ella no pensó en las consecuencias de la obediencia. She didn't think of the consequences No hay of nada being mejor obedient. que obedecer al Señor. There's nothing better than to Nada obey the traerá Lord. beneficio a nuestra vida si Nothing no brings more obedecemos al Señor. benefits than to obey the La Lord. obediencia al Señor The obedience to the Lord
traerá beneficio a nuestra vida. will bring benefits to our life. María no pensó, déjeme hablar con José, Mary didn't think, oh, let me a speak ver to qué me Joseph dice José si to está de see acuerdo o what no. Joseph says and if he agrees. No lo hizo. She didn't. Ella solo estaba determinada She was determined. en obedecer a Dios. In obeying Había God. sido elegida She was chosen. y el proceso no fue fácil The process wasn't easy porque imagínense, José hasta la quería dejar, because Joseph wanted to leave pero ella her. enfrentó todo. She Aun cuando Jesús faced nació, everything. Even when Jesus tuvieron was que born, andar prófugos they had to para hide cuidar al bebé. to protect the baby. Entonces nosotros debemos de entender de que la obediencia al Señor debe ser nuestra prioridad. We need to understand that the obedience to the Lord needs to be our priority. ¿Se acuerdan de Jonás? You remember Jonah? Jonás, Dios le dio una orden God gave him an order. y le dice que vaya a hablarle al pueblo de Nínive. And he says, go speak to the people ¿Ustedes of creen que Dios Nineveh. no podía salvarlo del pueblo de Nínive? Didn't you think God Pero can él do it, tuvo save más the people? temor He had more de la fear fama de los de Nínive of the people, of que de the lo que bad Dios, reputation that que lo people que in Dios Nineveh have podía hacerlo. than what God, Dios le that dice God que can vaya do it. para un lado God told him to do y él one coge way, para el otro. and he goes the other. A lo más lejos, To the furthest, compra un boleto para un crucero he buys a ticket to a cruise, y allá le fue mal. Por culpa de él viene una tormenta. because of him a storm comes. Están hasta los marineros. Oye, esto nunca lo habíamos visto. The people, the crew, they'd never seen this before. Y empiezan a pensar qué ha pasado, a rogar a sus dioses. They start to pray to their gods and to think what's ¿Y going Jonás on. dónde estaba? Where was Jonah? Dormido. Sleeping. Cuando se da cuenta de lo que está pasando, dice, mátenme. When he noticed what's happening, he Y él says, dice, kill me. bueno, de aquí me libro. Oh, I'm gonna Aquí get me saved la here. libro de obedecer a I'm Dios. gonna save you from obeying God. Y aquí me van a mandar me van a matar y asunto resuelto. Here they're gonna kill me and everything's gonna be done. La muerte no trae solución. Death does not Y bring entonces solution. viene y Dios dice, ok, está bien. Y manda un gran pez. Then God comes and ¿Se sends a imaginan big ustedes? fish. Es tragado por un gran pez. He's swallowed Dios by a big preparó fish. un gran pez. God prepared Y a great allá fish. Jonás, And 3 there días y Jonah, 3 noches dentro 3 de ese nights pez. and ¿Se imaginan 3 ustedes days. en aquello ligoso, He was in the belly, oscuro, in that place that was mal slimy, olor? bad odor, ¿Cuántas dark. veces nosotros many escogemos times cosas así antes que obedecer a Dios? We chose things No like es that cierto, than to nos obey God. damos We hit damos ourselves en la pared in the por wall no obedecer a Dios. for not obeying God. Y Jonás es lo que pasó. And you know Y what al Jonah final dice, happened? está bien, Señor. At the end he says, Te okay, voy a Lord, obedecer. I'm going to obey you. ¿Qué le costaba hacerlo desde un principio? What was the need to do for not doing it from the beginning? Pero él pensó que la muerte le iba a traer la solución a no obedecer a Dios. He thought that the death was going to bring him the solution of not obeying God. Nosotros debemos de poner a prueba nuestra obediencia. We need to put in ¿Qué trial tanto our yo obedience. obedezco a Dios? How much do I obey God? ¿Cómo voy a obedecer a Dios? O How am I going to preguntémonos, obey God? ¿estoy obedeciendo a Dios? Am I obeying God? ¿Tengo suficiente fe en Dios? Do I have enough faith in God? ¿Oro suficiente delante de Dios? Do I pray enough before God? Nosotros debemos de ser tan determinados como lo fue Josué. We were not trial like Josué Joseph ya era was. un anciano Joseph was y él fue el que sustituyó a Moisés. Joshua was the one that became the substitute Y of al Moses. final de sus días And at the end of his days, reúne al pueblo, he reunites le the dice people. todo lo que Dios había hecho. He tells them everything that the Pero Lord has ahora said. le dice, escojan ustedes Now he says, choose si van you. a servir a los dioses Are you going to serve de los gods pueblos por los cuales hemos pasado of the people o that si we van have a been through? obedecer a Dios. Solo Or hay you're going to obey God. There's only dos formas de poder, dos decisiones, dos opciones. Solo hay dos opciones, obedecer There's only two options, to obey o no obedecer. or not obey. Pero él determinó ese día y dijo, He determined that day, pero yo y mi casa
But as for me, serviremos al in my Señor. house, we Ahí will vean serve the ustedes Lord. lo que quieren hacer. There you'll see what you want to Escojan do. ustedes You choose a quién van a servir. who you're going to Pero serve. yo y mi casa But me and my house, vamos a servir al we're Señor. going to serve the Lord. Vamos a obedecer al We're Señor. going to Entonces esta es la tercera cosa. obey the ¿Qué Lord. vamos a hacer nosotros? What are we going to do? Vamos, si queremos ser personas determinadas, hay que ser determinado para alcanzar algo, les decía. We need to be Hay determined que to ser reach something. valientes. We have to be brave. Hay que ser esforzados. We need to ¿Se be. imaginan esa mujer que iba a pasar por en medio de tanta gente hasta tocar a Jesús, Do al you manto de imagine that Jesús? woman that she was going to go through so many Tenía people que to reach esforzarse. the robe? She had to work for it. Entonces, las cosas, mi mamá siempre me decía, lo que fácil llega, What easy comes, fácil se va. easy goes. Lo que nos cuesta, What we have lo to work valoramos. for it, Amén. we value it. Entonces, los tres características que yo les menciono es The three characteristics that I mentioned today: ser personas de oración, be people of hasta prayer, lograr sacarle al Señor lo que anhelamos, to be able to get what we want from the Lord, tener fe have faith, y obedecer. and obey. No importa en qué posición estemos. No matter what position we're in, No pensemos en nuestras limitaciones. let's not think Todos about tenemos limitations. We limitaciones, all have limitations, pero nosotros tenemos un Dios grande. but we have a great Tenemos un God. Dios poderoso. We have a powerful God. Tenemos un Dios que no ve nuestras limitaciones. We have a God that Él don't ve lo see our que Él hizo en limitations. nosotros. And what Él nos He's creó, did for nos us. ha He dado created us. capacidades. He has given us Miren, por abilities. años escuchaba predicar acerca de Proverbios 31. For years, I heard that Este to día en people to muchos preach lugares se predica about y Proverbs es 31st. la mujer virtuosa. It's about the A mí me virtuous- daba virtuous vergüenza woman. cada vez que empezaban a predicar eso, porque I decía was yo, ashamed when they started no preaching tengo about them. no tengo todas esas cualidades. Because I don't have Porque all yo the pensaba que para qualities. ser virtuosa 'Cause I thought había to be que a tenerlas virtuous, todas. You had to have them all. Había que ser empresaria, You had to be an entrepreneur. había que trabajar fuera, You had to work había que outside. tener empleados, You had to have había que, servants. que tener muchos hijos. You had to have many Y yo decía, children. yo era ama de casa. I was a stay-at-home mom. Cuando me casé, nos casamos con mi esposo. When I got married, Yo era maestra en una escuela, I was a teacher at school. pero luego quedé embarazada Then I became y dejé de pregnant, trabajar and I stopped working, y dejé de estudiar and I stopped studying, y me dediqué a ser mamá. and I dedicated myself to be a Entonces, mom. cuando nos reuníamos en la iglesia, estábamos en una iglesia donde habían cinco familias pastorales, There was 5 pastoral families una in iglesia the muy church. grande en El There Salvador. were a great big church in Y las Salvador. esposas de los otros pastores siempre estaban trabajando full time en la iglesia. The other wives were always working full time. Yo at era the la church. única que trabajaba part time. I was the only one that worked part time, Y eso me avergonzaba. and I was ashamed of that. Pero ahora But now que mis hijos son adultos, that my children are older, me doy cuenta que eso es lo que Dios quería que yo hiciera. that I noticed that that's what God wanted me to do. Porque le dediqué mi tiempo a mis hijos. Because I dedicated my time to my children. Lamentablemente algunos de los otras familias pastorales The other pastoral families, han tenido que pasar dificultades con sus hijos. they had to go through Ha sido different doloroso. challenges. It's been hurtful. Entonces no debemos de pensar que porque servimos al Señor We don't need to think that because we serve the no Lord, nos va a pasar nada, nothing's going to happen. todo va a salir bien. Everything's going to be Si okay. oramos, If we pray, si tenemos fe, if we have si faith, somos if obedientes, we're obedient, todo está bien everything's y no nos va a okay, pasar nada. and nothing's going to No happen. es así. It's not like Déjeme that. decirle que no es así. It's not like that. Pero lo más lindo es que aunque But the vengan beautiful thing is, dificultades, when difficulty comes, tenemos el respaldo del Señor. we have the backup Que Él from the está de Lord. nuestro lado. He's on our Que side. dice, como dice Isaías, que pasaremos por el fuego y no seremos quemados. That like I said, Pasaremos we're por gonna las be aguas y no nos pass mojaremos. through the fire, will not be Pero burned. We're tenemos gonna que go ser through the waters and not determinados get wet. We have para to be seguir al determined Señor. to follow the Lord. Amén. Amen. Amén. Amen. Gloria al Señor. No debemos nosotros de tener miedo a ser determinados. We don't need to be scared of being determined. Más para las cosas del Señor. More for the things of the Lord. Muchos de ustedes aquí, Dios los va a llamar Many of you guys are going a to be servir called en este ministerio, to serve in this en algo ministry. específico. He has something No le specific. tenga miedo. Don't be afraid. Sirva al Señor. Serve the Lord.
Muchas veces yo he querido decirle a mi esposo que Many dejemos la times iglesia. I want to tell my husband to leave Hay the muchas church. dificultades. There's many difficulties. Pero mi esposo me dice, he escuchado cuando él muchas veces dice, me he sentido débil en el ministerio, I felt weak in the ministry, pero no me veo haciendo otra cosa. but I don't see myself doing other things. Trabajar para Dios To work for the Lord o trabajar por Dios or to work for the o Lord hacer las cosas pensando en el Señor or to do things to think on the Lord trae un beneficio. brings Y benefit. aunque no sea en esta tierra, Even if though pero it's es not para this nuestra earth, eternidad. but it's for an Nuestro eternity. paso por aquí es temporal. Our past here is temporal. Amén. Amen. Pero la eternidad es eso, una eternidad sin fin. In eternity is forever. It's Y pensemos no que end. desde ahora tenemos que ser determinados. And let's think that from now on we have to be determined. ¿Están dispuestos a ser determinados? Are you willing to be ¿Están determined? dispuestos a darle más tiempo en oración al Señor? Are you more willing to give A more saber time of que prayer to the solo Lord? ahí podemos nosotros conseguir lo que el Señor quiere darnos. To know that only there we can receive what the Lord has given A us. tener fe To have faith, para impresionar al Señor. to impress the Lord, A ser obedientes to be obedient, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. so the will of God may become Amén. true in us. Mujeres han hecho un buen trabajo. Women, you have made a Y good no crean de effort. que porque otras mujeres hacen más cosas, And don't believe because other women diferentes do more a las que things ustedes or hacen, different things than what ellas you son do, mejores que they're ustedes. better than you. Dios le dio la oportunidad de tener hijos. Todas son mamás aquí. ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Mamás? Qué dicha, ¿no? Recuerdo que cuando me casé, mi esposo hablaba de tener hijos. Y yo decía, When I got married, I remember my yo no husband quiero. talk about O kids. sea, yo en el camino me lo convenzo que no. Porque And the way I convinced him not to crecí have kids. oyendo a mi abuela y a mi mamá, eso es la muerte. I grew up Tener listening to hijos that, se siente morir. to have children is to feel like you're dying. Y mi mamá, que pasó casi 24 horas tratando de tenerme a mí, And my mom that went through 24 hours of labor. que cuando nací muerta, dice mi mamá. My mom said that when I was born, Porque I yo was dead. venía de pie, ya quería salir caminando. I Dice mi was mamá. coming backwards. I was coming out with my feet. La cuestión es que eso me dio mucho miedo. I got scared Cuando me casé when I got y married. escuché a una de mis mejores amigas And I heard one of que my best acababa de friends tener un hijo, that just had y a yo me child. consideraba más fuerte que mi amiga. Yo And I dije, consider myself si stronger ella than my pudo, friend. yo puedo. If she could, I Y can. tuve 3. And I had 3. Así que, hermanas, Dios nos ha dado una capacidad de hacer las cosas bien. God has given us the ability to Aún do quizás things hay right. hombres que son padre y madre a la vez. There's men that are Mujeres que han sido father and mother padre at y the same- madre a la vez. that we are father and mother No le once. tengan miedo. Mi Don't mamá be fue scared. padre y madre. My mom was a father and mother. Mi mamá era la primera en levantarse y la última en acostarse. My mom was the first one to stand up and the last one El to go to trabajo bed. de mi mamá era hacer tamales, My mom's job was to make tamales. vender tamales. To sell Y con tamales. eso nos crió a mi hermano y a mí. And she raised us with that. Pero yo no recuerdo un día I can remember a day que mi mamá dejara de orar. that my mom stopped Así praying. estuviera muy cansada, She could be very tired. ella oraba. She was praying. Ella leía la Biblia. She was reading the Mientras Bible. los tamales estaban en el fuego, While the tamales were mi in the fire, mamá se ponía a leer la Biblia. my mom was reading the Bible. Y eso es lo que yo recuerdo de mi mamá. And that's what I can remember of Y my honro mom. a mi mamá este día. And I honor my mother this day. Olvidó ser mujer. She forgot to be a woman. Quedó de 27 años sola. She was 27 years Con by 2 herself hijos. with 2 children. Luchó por nosotros. She fought for us. A mi hermano y a mí, aun cuando nos hizo falta algo, When we were lacking mi something, mamá se esforzaba por darnos. my mom worked hard to give it Así to es us. que, mis hermanas, si hay alguna madre soltera aquí, yo le animo a que usted sea determinada. If there's any Saque single sus mother, hijos be adelante. determined. Ahora Bring mi your mamá children. goza de 2 hijos, My mom enjoys her 2 children, 5 nietos 5 grandchildren, y 4 bisnietos and 4 great y un bisnieto que children. viene en camino. And another great grandchildren is on his way. Y alabo al Señor por esa mujer que me enseñó And I praise the Lord for that a woman that ser taught me determinada. to be determined. Padres,
Fathers, Madres, mothers, enseñemos a nuestros hijos let's teach our a ser children determinados to be en lo determined bueno, in the good, en lo correcto, in the correct, en lo honesto. in the Y el honest. Señor les va a bendecir. And the Lord will bless you. Pónganse de pie, vamos ahora. Let's stand up. Padre, quiero darte gracias por Father, I esta want to give you palabra. thanks for this word. Perdónanos, Señor, Forgive us, Lord, si muchas veces if many times hemos querido las cosas